Factorización. La factorización algebraica es un proceso muy importante porque muchos de los procedimientos, no solamente de álgebra, sino de otras matemáticas superiores, como por ejemplo aplicaciones de la trigonometría, geometría analítica, análisis de funciones, cálculo diferencial, cálculo integral y matemáticas más avanzadas todavía, utilizan mucho algunos métodos de factorización. Por eso este tema es importante entenderlo para poder aplicarlo y llegar al desarrollo de otro tipo de métodos matemáticos. ¿Cómo podemos entender la factorización? Pues básicamente la factorización podemos entender que es el proceso en el que una expresión algebraica se reescribe como el producto de dos o más factores. En palabras quizá más sencillas, la factorización es la manera en la que vamos a reescribir un polinomio en su forma de la multiplicación que le dio origen. Y la factorización no es algo tan complicado. Por ejemplo, si pensamos en el número 21, sabemos que cuando descomponemos los números en sus factores primos o simplemente en sus factores, podemos buscar los números que multiplicados den 21. Y por ejemplo, 21, pues sabemos que si multiplicamos 3 por 7, pues ellos dos al multiplicarse nos dan 21. Eso significa que 3 es un factor de 21, pero también 7 es un factor de 21. Entonces el factor o los factores son los números que cuando se multiplican nos dan un número final. Otro número que podríamos pensar, por ejemplo, es el 40. Si buscamos los factores de 40, pues podemos pensar en el más simple, 40 por 1, pero también 40 puede ser 10 por 4, o también puede ser 5 por 8, o también puede ser 20 por 2. Y todos ellos, al multiplicarse, nos dan 40. Es decir, que hay números que tienen más de dos factores. Entonces, 40, 1, 10, 4, 5, 8, 20 y 2 son los factores del número 40. Algo similar va a ocurrir con las expresiones algebraicas. Por ejemplo, si pensamos en el término 10x cuadrada, lo podemos descomponer en sus factores. Pensamos en el 10, podemos pensar, por ejemplo, en 5 por 2. Y si pensamos en x cuadrada, pues también podría ser x por x. Pero también podríamos pensar simplemente en 5 por 2 por x cuadrada. O podríamos pensar en 10 por x por x. De manera que, de forma similar, todos estos términos son los factores de 10x cuadrada. Entonces, la factorización es el proceso en el que una expresión la vamos a escribir como un producto. Y esta es la clave para poder entender los diferentes procesos de factorización. Hay muchos métodos de factorización que podemos encontrar. Quizá los más utilizados son los que vamos a desarrollar en esta serie de videos. El primero es la factorización por factor común. También un proceso muy utilizado es la factorización de un trinomio cuadrado perfecto. Pero también tenemos la factorización de un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c, o de la forma ax cuadrada más bx más c. Pero también tenemos la factorización por agrupación, o también factorización por grupos, es lo mismo. También tenemos la factorización de una suma de cubos,
también de una diferencia de cubos. También tenemos la diferencia de cuadrados. Entre otros que podríamos encontrar, pero estos procesos que tenemos aquí son los que vamos a desarrollar, porque son los procesos básicos que nos van a servir no solamente en álgebra, sino en otros temas matemáticos. Por esa razón la factorización es fundamental para el estudio del álgebra y de todas las matemáticas. La base de la factorización es, como en la aritmética, descomponer un término, en este caso un término algebraico, lo podemos descomponer en todos los factores que cuando se multiplican nos dan ese origen. Vamos a observar que dependiendo el tipo de polinomio o expresión que estemos factorizando, pues va a ser el proceso que vamos a utilizar y va a ser el resultado que vamos a llegar. Entonces, de inicio, la factorización es el proceso en el que un término algebraico lo vamos a reescribir como una multiplicación, que cuando se desarrolla esa multiplicación nos da el término original. En los siguientes videos veremos cómo se desarrollan esos diferentes procesos de factorización.